Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi tema de exposición de hoy es el trastorno de la personalidad histriónico. Primeramente vamos a hablar de lo que es la personalidad, ¿no? Según definiciones de diferentes autores, dicen, ¿no? que la personalidad es una estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Otros dicen que son causas internas que subyacen al comportamiento individual y es eso que produce cómo se va a comportar una persona. Una definición actual de personalidad refiere que los patrones de pensamiento característicos que persisten a través del tiempo de las situaciones que distinguen de una persona a otra. La personalidad también dice que está íntimamente relacionada con el temperamento y el carácter. En cuanto al temperamento, ¿qué quiere decir? ¿No? Se refiere a que todos los seres humanos poseen una herencia genética, o sea, es decir, que las características que se heredan de los padres, como por ejemplo color de piel, de ojos, ¿no? Hasta propensión a determinadas enfermedades, el temperamento es un componente de la personalidad porque determina de alguna manera ciertas características de cognición, comportamiento y emociones. En cuanto al carácter, ¿no? Se denomina carácter a las características de la personalidad que son aprendidas en el medio, ¿no? Por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se nace con ellos, pero la manera en cómo se expresa forma parte del carácter. Las normas sociales, los comportamientos y el lenguaje, todo esto es aprendido. Entonces, teniendo ya claro entonces la definición de la personalidad como un patrón único que no se repite en otras personas, pensamientos, sentimientos, conductas. O sea, es la forma de sentir, de pensar, que se va a traducir en las conductas que van a emitir a través de la persona y que son persistentes a través del tiempo. Esto quiere decir que muy difícilmente estos patrones de formas de pensar, sentir, comportarse, van a ser algo estable a través del tiempo, difícilmente cambiante, por tanto es susceptible de predecir cómo se va a comportar esta persona en el futuro bajo diferentes estímulos y que es una mezcla también de temperamento, que es algo biológico, y de carácter, que es algo aprendido. Por lo tanto, desde el nacimiento, cada persona tiene su propia personalidad, aunque esta no es determinante, sino más bien hace referencia a ciertas características propias que con el tiempo y con la influencia de diferentes factores se irá estructurando y modificando. Teniendo claro entonces qué es la personalidad, vamos a pasar a definir lo que es un trastorno de personalidad. Según la clasificación del DSM, los trastornos de personalidad están divididos en 3 grupos, A, B, C, de los cuales tocaré el trastorno de personalidad del grupo B, que es el trastorno histriónico. Según el DSM-5, se plantea que el elemento central para definir este trastorno emana de la alteración del pensamiento acerca sobre uno mismo y los demás, dado que hay grados variables de alteración en los dominios de sí mismo y del funcionamiento interpersonal, ¿no? Otra definición, la característica principal de esos trastornos es un patrón permanentemente de conducta y experiencia interna que desvía notablemente de las expectativas generadas por la cultura del sujeto, que se manifiesta en al menos 2 de las siguientes áreas: cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y control de impulsos. Escribano Ruiz, 2015. Por lo tanto, el trastorno de personalidad es cuando este patrón permanente de conducta, de formas de comportarse, sentir, pensar, expresarse, ¿no? Ese patrón de experiencias internas y de cómo la persona percibe y de comportamientos que se apartan de lo que normalmente sería dentro de su sociedad u organización, ¿no? Este modo de comportamiento le va a traer dificultades en la vida, ya sea en sus maneras de pensar y comportarse, que son inflexibles y desadaptativos, provocando también un deterioro social, laboral y de alguna otra área importante de la actividad. Etiología del trastorno de personalidad. Sería, ¿no?, ¿cuál es el origen de este trastorno?
Se dice que es por la herencia, ¿no? Según investigaciones, están de acuerdo en proponer que la herencia es un factor que puede influir en la aparición de un trastorno de personalidad. Sin embargo, el papel de los genes no es determinante, ya que los factores ambientales pueden modificar sustancialmente la dotación hereditaria. De esta forma, la herencia actuaría como factor predisponente que puede adoptar distintas formas dependiendo de la educación, de las circunstancias y de las experiencias que vive una persona. También dice otra causa del origen de este trastorno sería que se origina en la infancia, ¿no? Las experiencias vividas a diario por un bebé o niño pequeño con su entorno familiar más próximo serán relevantes, ya que esto no se repetirá en otro momento de su historia de vida. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que el niño establecerá en esta etapa determinados sentimientos hacia sí mismo, hacia los demás y hacia el mundo en general. A través de la experiencia va a adquirir una impresión del mundo y de cómo éste lo percibe a él. Ejemplo, un niño que convive con una madre miedosa que está continuamente alerta a los posibles peligros, tendrá a percibir un mundo de forma insegura. Así también la sobreprotección, la permisividad excesiva, la rigidez extrema, la ausencia de límites, normas, disciplinas, la idea y las creencias que se transmiten en la familia, los sentimientos de culpa, ¿no? por las cosas inadecuadas, todo esto influirá en la formación de la personalidad sana o patológica, ¿no? Otra causa también dicen del origen de este trastorno son las relaciones sociales, ¿no? Los intercambios afectivos entre los amigos y allegados es fundamental para el equilibrio personal. Desde el inicio de su vida social, el niño propicia una impresión determinada en los demás, en los profesores del primer colegio, en las madres de los primeros amigos, en los vecinos, ¿no? Este primer impacto puede dar una imagen simplificada de su forma de ser, pero clave para sus relaciones futuras. Así decimos que un niño es nervioso, tranquilo, inquieto, malo, bueno o difícil, ¿no? Es una etiqueta que se les pone a los niños. Otro origen sería las influencias socioculturales. Se refiere, ¿no? Esto a los valores y las tradiciones que componen el contexto sociocultural en el que crece una persona. Las normas sociales de cada cultura deben permitir la obtención de seguridad y de pertenencia a un grupo social. Desde pequeños se van aprendiendo a controlar reacciones impulsivas e inflexibles para adaptarse a las reglas de la comunidad en la que vive y en las normas de la cultura imperante. Características de los trastornos de personalidad, se dice que suelen ser precoces, ¿no? Esto hace referencia a las apariciones a lo largo de la adolescencia o incluso antes. También son personalidades de gran inflexibilidad, que quiere decir que estas personas con alteraciones en su personalidad son más rígidas en sus convicciones, en sus planteamientos y en sus comportamientos. Bueno, ya habiendo definido lo que es el concepto de personalidad y de lo que es un trastorno de personalidad, vamos a hablar ahora de un trastorno de personalidad, que es el tema en sí que voy a tratar, y que es el trastorno de personalidad histriónico. Según la clasificación del DSM de los trastornos de personalidad, este trastorno está ubicado en el grupo B, siendo llamado a este grupo se les llama como los dramáticos, emocionales y erráticos. Dramáticos porque exageran sus emociones, emocionales porque son precisamente muy emocionales, sienten mucho, y erráticos porque oscilan entre un polo y el otro normalmente. Según criterios del DSM-5, trastorno histriónico de personalidad 301.5, dice que es un patrón dominante de emotividad excesiva y búsqueda de atención, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes criterios.
¿no? Vamos a ver cada criterio y qué significa. El primer criterio: se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atracción. O sea, esto quiere decir, si no es el centro de atracción, se sienten despreciados, son vivaces y dramáticos y constantemente demandan ser el centro de atracción, ¿no? Siempre hacen el papel de ser el alma de las fiestas, por llamar la atención, ¿no? Inventan historias, hacen un drama. De lo contrario, suelen sentirse muy mal consigo mismos cuando no son el centro de atracción. El segundo criterio es: la interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. Estas personas histriónicas son seductores desde el punto de vista sexual, y no solamente está dirigido al sujeto en quien tiene interés sexual o romántico, sino también se da en una gran variedad de relaciones sociales, laborales y profesionales. El tercer criterio presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones. Esto quiere decir que la relación con los demás carece de empatía, ¿no? Su expresión emocional siempre es superficial y rápidamente cambiante. A las personas los consideran como instrumentos para su fin. El cuarto criterio dice, según el DSM-5, utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas cuidan mucho su apariencia física, ¿no? Por atraer a los demás, y actúan de forma inapropiada, seductora, provocativa, y siempre están buscando piropos. El criterio número 5 tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece de detalle, ¿no? O sea, tienen una forma de hablar subjetiva y carente de matices. Expresan opiniones fuertes, pero con pocos hechos o detalles para respaldar lo que afirman, ¿no? Ejemplo, ¿no? Pueden comentar que tal persona es un excelente ser humano, pero son incapaces de proporcionar algún ejemplo específico de alguna cualidad de esta persona, ¿no? Para apoyar esta afirmación. Número 6, ¿no? El siguiente criterio muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. Quiere decir que estas personas tienden a dramatizar, exagerando sus emociones, ya sean estas positivas o negativas. Criterio 7 es sugestionable, ¿no? Son fácilmente influenciables por los demás, ¿no? O sea, estas personas, la crítica les afecta de sobremanera, ¿no? Y se dejan llevar por la opinión de los demás. Son muy influenciables. Y el último criterio considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad, ¿no? Ellos acostumbran a considerar las relaciones más íntimas de lo que son en realidad, describiendo así a cualquier conocido como, por ejemplo, ¿no? Mi querido amigo. Bueno, esos son los 8 criterios según el DSM-5, y aquí tengo un ejemplo de un trastorno de personalidad histriónica. María es una mujer de 30 años. Cuando niña siempre fue la princesita de sus padres, los cuales siempre le daban todo lo que ella quería. Le rodeaban de cariños, pero un día nació su hermana, Ana, ¿no? Y María dejó de ser el centro de atención. Ella no le guardó rencor o resentimiento a su pequeña hermanita, pues se sabía muy superior a ella, pero desde entonces buscó recuperar la atención de todos los que le rodeaban. Descubrió que haciendo berrinches, pataletas, exagerando sus gestos, ademanes y arreglándose cada vez más bonita, sus padres, familiares volvían a tomarla en cuenta. Así fue creciendo, comprando la atención de los demás con actuaciones y chantajes emocionales, pero lejos de disminuir conforme pasaban los años, el trastorno aumentó, pues cada vez que le quitaban la atención, aunque fuese un poco, ella se sentía abandonada y dolida, y en consecuencia exageraba más su histrionismo y se comportaba de forma más seductora. Y a pesar de su elevado coeficiente y de ser una persona culta, siempre esperaba que alguien le resolviera todos sus problemas o le dijera que lo que hizo estaba bien hecho. Nunca había términos medios para ella, pues o todo era bueno o todo era malo. Le costaba decir algo inteligente,
Todo en ella era muy superficial, aunque en los peores momentos ella siempre estaba llamando la atención, vistiendo cada vez más sensual y descarada. Era quien más lloraba en los velorios, aunque no conociera al difunto. Cuando iban a una fiesta siempre debía ser el centro de las miradas. En las bodas siempre sobresalía de la novia, y cuando tenía una relación sentimental se apegaba mucho a su pareja y no la dejaba en paz ni un solo momento. Le llamaba casi todo el día y cuando no le respondían siempre pensaba lo peor, o que le era infiel, o que algo malo le había pasado. Cuando sus parejas, hartas de ella, la abandonaban, ella los buscaba y los perseguía y hacía el ridículo en público, gritándoles cuánto los amaba, pegándole notitas cursis en sus autos o amenazándolos con hacerles daño, o a ella misma si la abandonaba. Su superficialidad y vanidad la llevaron al quirófano en múltiples ocasiones, en busca de la belleza perfecta. La mayoría de sus gastos eran en cosas superficiales o artículos de arreglo personal, ropa y maquillajes. Sus lugares más visitados, el salón de belleza, el centro comercial y el spa. Ahora bien, vamos a ver en este caso, vamos a analizar si ella cumple o no los criterios del DSM-5 para ser llamada una personalidad histriónica. Por ejemplo, ella dice, cuando nació su hermana Ana, María dejó de ser el centro de atención. Desde entonces buscó recuperar la atención de todos los que la rodeaban. Cada vez que le quitaban la atención, aunque fuese un poco, ella se sentía abandonada y dolida, ¿no? Según el criterio 1, dice, se siente incómoda en situaciones en las que no es el centro de atención. Entonces aquí cumple el primer criterio. Otro punto, dice, aún en los peores momentos ella siempre estaba llamando la atención, vistiendo cada vez más sensual y descarada, ¿no? Aquí en el criterio 2 dice, la interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor y provocativo inapropiado, ¿no? También está cumpliendo este segundo criterio. Otro punto, su superficialidad y vanidad la llevaron al quirófano en múltiples ocasiones en busca de la belleza perfecta, ¿no? Según esto, en el cuarto criterio dice, utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención, ¿no? También está cumpliendo el cuarto criterio. Otro punto, era quien más lloraba en los velorios, aunque no conociera al difunto, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, el criterio 6 muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. Luego hay otro punto que dice, a pesar de su elevado coeficiente y de ser una persona culta, siempre esperaba que alguien le resolviera todos sus problemas o le dijera de lo que hizo si estaba bien hecho, ¿no? Según esto, en el criterio 7 dice, es sugestionable, ¿no? Es decir, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. Bueno, viendo ya que esta persona, según el caso, ha cumplido los criterios del DSM-5 como personalidad histriónica, ahora vamos a ver qué instrumentos podríamos utilizar para evaluar este trastorno de personalidad, ¿no? Sería, por ejemplo, el IPD, que es el examen internacional para los trastornos de personalidad, el cual contiene 77 ítems en la versión para el DSM y 59 para la versión de la CIE-10, ¿no? El paciente responde verdadero o falso para cada elemento y puede completar el cuestionario en 15 minutos el tiempo usado. También está el inventario clínico multiaxial de Milon, que consta de 175 ítems con respuestas dicotómicas y 24 escalas organizadas en función a la severidad, ¿no? Estas escalas incluyen 11 patrones clínicos de personalidad de severidad, 3 patrones de personalidad grave, 7 de síndromes clínicos de gravedad y 3 de síndromes severos, ¿no? Y otro de los cuestionarios también es el CEPER, ¿no? Que es un instrumento constituido por 150 ítems que evalúan 14 estilos de personalidad y 4 ítems que evalúan sinceridad. Esto se aplica en 30 minutos. Epidemiología. Según el estudio realizado por Nestad y otros, la prevalencia estimada del trastorno de personalidad histriónico en la población general es del 2.2%. Este trastorno siempre se ha considerado típicamente femenino, ¿no? Se dice que la prevalencia estimada declina en la edad.
en el hombre, mientras que permanece relativamente constante en mujeres menores de 45 años. Ahora, también se sugiere que hay una escasa prevalencia en personas mayores de 55 años, ¿no? Siendo atribuida esto a varios factores, ¿no? En los que están, por ejemplo, los cambios en la neuroquímica cerebral, la menor existencia de acontecimientos vitales estresantes en las personas mayores de 55 años y quizás el aprendizaje de pautas de conducta más adaptativas. Tratamiento, ¿no? Tratamiento para este trastorno de personalidad. Según Perry y Bayat señalan que dado que estos pacientes tienen poca conciencia de sus propios sentimientos, la clarificación de los sentimientos internos del paciente es importante para el proceso terapéutico, ¿no? Bueno, dentro de ellos tenemos la psicoterapia de orientación psicoanalítica, tanto individual como grupal. Según Allen, es probablemente el tratamiento de elección más indicado para este trastorno. Él enfatiza la necesidad de adaptar en la medida de lo posible el tratamiento a cada paciente, pero procurando que éste adopte un papel activo en su terapia, evitando darle consejos y fomentando su iniciativa, en donde el temperamento debe estar alerta sobre el peligro de la sobreidentificación con el paciente. Opina que debe dársele un amplio margen para que narre su historia, evitando interrupciones que dificulten el proceso e interpretaciones apresuradas. Otra psicoterapia que también es adecuada para este tipo de trastorno es el de la psicoterapia cognitivo-conductual. Según Beck, la terapia cognitiva podría ser un tratamiento particularmente apropiado. Este tipo de intervención servirá para identificar los pensamientos erróneos y conductas inadecuadas que manifieste la paciente. Estas conductas son explicadas por medio de procesos y estructuras mentales internas. Visto así, estas son funciones cognitivas de la persona, sus percepciones del mundo y mente, ¿no? Esta terapia ayudará a que el paciente aprenda a identificar sus pensamientos automáticos, ¿no? Que trabaje en controlar su comportamiento impulsivo, además de desarrollar habilidades para resolver problemas. El terapeuta debe emplear un entrenamiento asertivo para que así ésta sepa afrontar cualquier dificultad que se le presente, utilizando sus propios recursos y poder reducir conductas excesivamente dramáticas. A medida que avanza la terapia, el paciente podrá identificar y cambiar patrones de ideas negativas o inapropiadas y así manejar las conductas relacionadas al trastorno. El objetivo de esta terapia es que al saber reconocer pensamientos negativos, la paciente pueda reemplazarlos por positivos, logrando un cambio favorable en ella. Por ejemplo, un pensamiento negativo sería: no puedo creer que yo soy el centro de atención. No puedo creer que yo no soy el centro de atención, ¿no? Y lo reemplazaría por otro que dice: todos somos iguales de importantes. Bueno, hablando ahora de la comorbilidad, en numerosos estudios se habla de comorbilidad, Feinstein, 1970, que no es sino la coexistencia con otras patologías que dificultan el tratamiento y la resolución óptima de estos casos, ¿no? Echeburúa, Corral, 1999. La comorbilidad existe entre los trastornos de personalidad con otros trastornos psiquiátricos, como son el trastorno de tipo afectivo, el trastorno depresivo mayor y distimia, trastornos de pánico y de ansiedad generalizada, agorafobia y fobia social, así como el trastorno de somatización. Bueno, la opinión de mi parte es que, bueno, yo pienso, ¿no?, que para finalizar, ¿no?, pienso que es necesario identificar si tenemos algún trastorno de personalidad, ya que si no se recibe un tratamiento adecuado va a aparecer problemas en su vida personal de la persona, los cuales pueden causar un malestar significativo en sus relaciones interpersonales, disminuyendo también su potencial dentro de lo laboral y social. Por esto es importante que se tenga presente si este trastorno de personalidad, cualquiera que sea, está afectando su bienestar, relaciones o capacidad para conseguir o conservar
un trabajo. Bueno, esta es toda mi exposición, ¿no? Y bueno, solamente darles gracias por la atención.